amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Efectivamente, me encuentro en la cocina de mi casa. ¿Por qué? Pues hoy quiero enseñarles a preparar una receta muy típica de aquí de Cuba. Su nombre, harina de maíz. Así que te invito a quedarte hasta el final porque así es como en mi casa la preparamos. Y también estaré contando con la ayuda de mi mamá. Así que quédense hasta el final que esto ya comienza y promete. Bueno, yo no sé cómo ustedes en sus casas prepararán la harina de maíz, pero nosotros nos gusta primeramente preparar un sofrito. Y en este caso nosotros hemos preparado ají, que es esto que ustedes ven por acá, ajo, y además le hemos agregado estos pedacitos de tocineta que le van a dar un gusto muy rico a nuestra preparación. Y si por alguna casualidad ustedes nunca han visto lo que es la harina de maíz, porque quizás en sus países le llaman de otro nombre, aquí se las muestro. Miren. Aprecien bien cómo es la textura de esta harina de maíz. Su preparación consiste en secar la mazorca del maíz. Se le extrae los granos y después se pasa ese maíz seco por un molino. Y el polvo resultante es esto que ustedes ven acá, que aquí en Cuba le llamamos harina de maíz seco, porque también está la harina de maíz tierno, pero bueno, en este caso tenemos harina de maíz seco. Y así es como luce. Aquí ya agregamos las especias y esto huele, señores, muy rico. Bueno, y ahora mi mamá les va a explicar cómo procedemos para la elaboración de nuestra harina de maíz. ¿Qué viene ahora? ¿Qué toca? Voy a cocinar este pote de harina y acostumbro a lavarla para sacarle algunas impurezas que tenga. Y la vierto, es una medida de harina y 4 de agua. Ahora la voy a lavar. En este caso mi mamá usó este pote, es una medida de harina y 4 de agua, así que ya saben, amigos. Y ahora hay que lavarla. Como pueden apreciar aquí, ya mi mamá está en ese proceso. Y se lava precisamente para sacar las impurezas que salen a flote. Y en este caso nos auxiliamos de un colador. Miren ustedes cómo quedó. Y ahora la vamos a agregar a la cazuela que, como pudieron ver, tiene el sofrito previamente preparado. Le vamos a agregar también una cucharadita de azúcar porque el maíz tiende a ser un poco amargo y para matarle esa amargura le agregamos una cucharadita rasa de azúcar. Puede ser lo mismo azúcar blanca que azúcar moreno, la que tengan en sus casas. Y por supuesto no puede faltar la sal al gusto. Y esto no se acaba aquí, señores, porque ahora viene la parte más interesante de la elaboración de nuestra harina de maíz, que consiste en revolver constantemente hasta que la mezcla se vuelva espesa. Una vez que ya el agua se ha evaporado lo más posible, que queda ya la capa de la harina que tú ves que burbujea, eso significa que ya la harina está lista para poner la presión, o sea, tapar la olla y dejarla 30 minutos a que coja presión para que se termine de ablandar bien la harina, porque todas las partículas del maíz quedan duritas si tú no la pones en una olla de presión. Para los cubanos, el maíz es una especie de alimento musical. Pues sí,
ha sido inspiración a lo largo de la historia de muchas canciones, como aquella muy famosa del trío Matamoros que decía: el que siembra su maíz, que se coma su pinol. Otro de los temas cubanos muy populares en la década del 60 y que también hace alusión al plato de harina es aquel por Pacho Alonso y que dice: sorpresa de harina con boniato, ¿dónde quieres que te ponga el plato? Sorpresa de harina con boniato, ¿dónde quieres que te ponga el plato? Pero tal vez la más popular sea aquel pregón que anunciaba los ricos tamalitos de Olga con un estribillo que muchos recordarán: pican, no pican, los tamalitos que vende Olga, por la Orquesta Aragón. Pican, no pican, los tamalitos de Olga. Lo cierto es que entre los diferentes platillos que del maíz se elaboran, la harina constituye un verdadero manjar de los dioses y se deja acompañar con cualquier cosa, ya sea azúcar, leche, frijoles, picadillo, aguacate, boniato o un simple huevo frito. Déjenme saber en los comentarios si a ustedes también les gusta la harina y con qué prefieren acompañarla. Y miren ustedes, esa es la textura que nosotros estamos buscando para nuestra harina. Como pueden ver, ya espesó y se ha formado una fina capa en la superficie que burbujea, y esa es la señal de que la harina está lista para poner la tapa a la olla y que coja presión durante 30 minutos. Eso indica que ya nuestra harina está cuajada y tiene un olor riquísimo. Y ahora es solo cuestión de esperar. ¿Escuchan ese sonido? Eso significa que ya la olla está cogiendo presión, amigos míos. Esta harina está muy pronto, va a estar ya. Y estoy ansioso por probarla. 2000 years later. Ahora vamos a destapar la olla, amigos, y vamos a ver con qué sorpresa nos encontramos. Wow, miren eso, señores, cómo quedó nuestra harina. A nosotros nos gusta así, espesa. Hay quien le gusta un poco más aguadita, pero miren ustedes nomás qué rica se ve nuestra harina y huele increíblemente rico. Y la vamos a acompañar también con estos boniatos hervidos, porque nosotros en Cuba nos gusta acompañar la harina siempre con algo. En este caso nosotros tenemos boniatos, pero hay quien le echa frijoles negros, hay quien le echa alguna salsita de puré de tomate por encima. También se puede comer con un huevo frito, que es delicioso. En fin, la pueden acompañar con lo que tengan en casa. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero como siempre que haya sido de su agrado. Si así fue, no olvides suscribirte
y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de todos los estrenos. Igualmente tampoco olvides dejar tu like, comentar y compartir este video para que llegue a más personas, que como ustedes saben, eso me ayuda muchísimo a crecer dentro de YouTube. Y ahora me voy corriendo a comerme mi harina que se me enfría y nos vemos en la próxima y con nuevas sorpresas. Chao amigos.